Dios le bendiga grandemente a todos. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que podemos tener de escudriñar la palabra de Dios, porque nosotros lo que hablamos, todo lo hablamos conforme a la palabra de Dios. No es nuestra opinión ni lo que nosotros creemos. La misma Biblia se explica solita. Entonces, para aquellos que no conocen al Señor, que no han tenido un encuentro con Él, que probablemente sí creen en Él, pero no han tenido un encuentro con Él. Encuentro es cuando uno acepta, confiesa a Jesucristo como su Salvador y quiere vivir para Él y dejar la vida vieja que tenía y empezar a vivir conforme a lo que la Biblia dice. Porque muchos dicen, yo creo en Jesucristo. Sí, pero creo en Jesucristo. Pero la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nos referimos, según la Biblia, a los que le sirven al Señor. Entonces va a haber un momento en que el Señor va a venir por la iglesia y se los va a llevar. Pero ya no va a venir aquí a la tierra, sino que va a venir hasta los aires. Y los muertos en Cristo, como dice en Primera Tesalonicenses, cuando yo leo un libro de Primera Tesalonicenses o un nombre, esos son libros que están en la Biblia. Lo digo por aquellos que no entienden o no conocen. Nosotros hablamos según lo que la Biblia dice, no lo que dice otros libros. Y si otros libros lo dicen, tienen que estar basados también en la Biblia. Entonces, antes que el anticristo venga, el Señor se va a llevar la iglesia. Como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4, y dice, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay algo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? La iglesia. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, el anticristo no puede manifestarse hasta que Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, sea quitado de en medio. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y toda justicia hasta que Cristo venga. Entonces cuando Cristo venga, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, dice, entonces se manifestará aquel hombre de pecado. Como algunos ejemplos que le voy a dar, como Sodoma y Gomorra. Dios nos sacó a Lot y a su familia antes que viniera fuego sobre Sodoma y Gomorra. Los sacó primero a ellos y después vino destrucción. Igual que el diluvio. El diluvio Dios sacó a Noé y a su familia y los metió en el arca. Entonces después fue que vino el diluvio y todos se murieron porque todos eran malos. Dice que no había nadie bueno. Solamente Noé, que era justo, y salvó a él y a su familia, que eran 8. También la Biblia en Apocalipsis 3:10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Qué es la hora de prueba? Es esa gran tribulación que va a venir cuando se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Él va a gobernar todo el mundo. El diablo le va a dar poder. Le va a dar poder a la bestia, como dice en el Apocalipsis, que el dragón le dio poder a la bestia. El dragón significa la serpiente antigua, Satanás. Le dio poder a este anticristo para que entonces él se manifieste por medio de él y hacer todo. Los 3 primeros años y medio van a ser buenos porque él va a arreglar el problema de la economía del mundo. Y como tiene poder, entonces todos los presidentes del mundo van a hacer caso lo que él diga. Entonces él va a hacer de que estas personas se manifiesten. Estos malos que están con él. Él va a poner una ley que el que no se deje poner el sello en la frente o en la mano van a morir.
Nadie va a poder tener negocio. Nadie va a poder comprar ni vender si no tiene ese sello. Pero ahorita voy a hablar sobre eso. Antes que, en ese tiempo, antes que el anticristo aparezca, ya Dios había profetizado en Ezequiel capítulo 37, 21. Dice lo que va a pasar cuando se manifieste el hombre de pecado. Dice Dios que yo tomo a los hijos de Israel de todas las naciones, de todos los países. Entonces Él los va a reunir a todos los judíos y se los va a llevar para allá, para su tierra. Entonces el pueblo de Israel van a hacer un templo allá. Van a hacer un templo, mientras que este hombre de pecado en los 3 años y medio está tratando de aparentar ser bueno. Pero después de los 3 años y medio es donde viene la gran tribulación. En los primeros 3 años y medio se le llama tribulación. En los 3 años y medio, en los últimos, se le llama la gran tribulación, porque ahí sí se va a revelar como Él es. Como dice en 2 Tesalonicenses 2:4, cuando se manifieste el hombre de pecado y se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya vio que va a haber un templo, el templo de Dios, que Él se va a meter ahí en ese templo, que los judíos armaron, edificaron, porque Dios le va a dar una oportunidad a los judíos y a todos los que acepten a Jesucristo, porque todavía en ese tiempo se va a predicar el Evangelio. Ellos van a predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Lo dice en Mateo 24:14. Jesucristo mismo lo dijo. Y este evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces llegará el fin. Cuando venga Jesucristo por su iglesia no es el fin. El mundo va a seguir todavía. Entonces cuando ya se predique el evangelio, después de esos 7 años y medio, entonces por ahí llega el fin. Ellos van a predicar a Jesucristo porque ellos van a ser sellados, los 144,000 de las 12 tribus de Israel, van a ser sellados en la frente y van a tener el nombre de Jesús y de Dios en la frente. Y ellos van a predicar a los judíos y los judíos van a ver el nombre de Jesús ahí y lo van a aceptar. Y estos 144,000 se van a encargar de predicar a Jesucristo. Ya no como antes de que se apareciera, antes de que la iglesia el Señor se llevara a la iglesia. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a toda justicia y nos ayuda. En aquel tiempo no va a estar el Espíritu Santo como está ahora. Por eso mismo lo dice en 2 Tesalonicenses 7. El Espíritu Santo será quitado de en medio. Por eso en Apocalipsis 7, 3, 4 es donde le dice el ángel, dice, no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado en sus frentes, en Apocalipsis 7, a los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? A los que le sirven a Dios, a los que van a predicar a Jesucristo. Y no solamente a los judíos, todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo lo puede aceptar. Y déjeme decir una cosa, van a haber muchos que estando en la iglesia que se quedaron por no estar bien con Dios, que se quedaron y no se fueron en el rapto. Muchos van a ser de aquellos que eran fríos en la iglesia, que escuchaban y no les ponían atención, o eran tibios, un pie en la iglesia, otro en el mundo, o muchos descarriados. La gente en el mundo van a estar diciendo, fueron terrestres que vinieron y desaparecieron toda esta gente en el mundo. Pero los que se quedan van a saber que no, que fue el Señor y que es el anticristo que está por ahí. Entonces ellos van a preferir mejor cortarse en la cabeza. Y déjeme decirle, van a ser millones que se van a cortar la cabeza. Pero no es necesario.
pasar por ese tiempo. Hoy en día podemos buscar de Dios hasta que Él venga. Nadie sabe cuándo va a venir. Puede ser mañana, en un minuto, ahorita mismo, en un segundo o en un año, no sé. Solamente Dios sabe. Nadie sabe cuándo va a venir. Solamente Dios lo sabe. Así podemos saber de que aquellos que aceptan a Jesucristo en la gran tribulación no se van a dejar cortar la cabeza. Y quizás algunos que quizás también sabían y por temor se van a dejar poner el sello. Pero miremos la diferencia. La diferencia de aquellos santos que el Señor selló a los 144,000. Los selló en la frente. En cambio nosotros que aceptamos a Jesucristo ahora antes que venga el arrebatamiento, somos sellados por el Espíritu Santo. Lo dice en Efesios 1:13, y a los que creyeron los selló. Dice que desde que creísteis fuiste sellados por el Espíritu Santo. Nosotros en el corazón somos sellados. En cambio esos santos de la gran tribulación son sellados en la frente. Ya vemos la diferencia de esos dos santos, entonces son diferentes santos. Para que nunca vayan a pensar de que son lo mismo. En Apocalipsis 7:3 vamos a hablar de eso. Dice que los sellados que estaban en la gran tribulación, dice la Biblia de que ¿quiénes son aquellos que están vestidos de blanco? Dice en 7:9 Apocalipsis, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y en Apocalipsis 24 dice, aquí están esto, mira, está clarito que ahí lo va a decir. Y dice Apocalipsis 24, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos o en sus manos. Estos fueron martirizados por causa del Señor. Si se dejaron martirizar, si se dejaron cortar la cabeza, era porque eran gente que sabían, que conocían de la palabra y se habían quedado. Y también muchos de los que 144,000 le predicaron y ellos también aceptaron a Jesucristo. Judíos y no judíos. Ahí está hablando de todas las naciones, almas de todas las naciones, que eran incontables. Eran incontables. Eran personas, almas que se habían salvado. Sin embargo, estas almas que salieron de la gran tribulación estaban al frente del Cordero. Estaban al frente. En cambio, la iglesia estaba con el Señor. La Biblia dice, y estaremos con el Señor para siempre, con Él. Y estos de allá tenían una palma, en cambio los de la iglesia tenían corona, porque la Biblia nos habla que tendremos corona. Pero son salvos por causa de haber aceptado al Señor y no haber adorado la imagen de la bestia, ni se hayan puesto las señales. Eso era un símbolo que aceptaban a Cristo, que preferían a Cristo. Pero no es necesario pasar por eso. Acepte a Cristo si no lo ha aceptado. Si usted está frío, trate de calentarse, buscando más de Dios, leyendo más la Biblia, haciendo las cosas que a Dios le agrada. No solamente leyéndola, sino practicándola. Y hacer lo mejor que a Dios le agrada para que nosotros podamos irnos en el rapto y no tener que pasar por ese día. Nosotros, en nuestra debilidad, nosotros tenemos debilidades, tenemos luchas, tenemos pruebas, pero la Biblia dice que el Señor está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No porque nosotros le sirvamos al Señor no quiere decir que no vamos a tener prueba. Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo.
No vale la pena servirle al Señor porque no sabemos en qué momento va a venir. Vale la pena servirle. Si no has aceptado a Jesucristo, busca a Dios. Busca a Cristo. Dios te ama. No importa lo malo que seas. El Señor puede venir en cualquier momento. Búscale. Cristo te ama grandemente. Y a los que me están escuchando, hermanos y hermanas, el que está frío se puede calentar. El que está tibio se puede calentar. Porque llega el momento, la Biblia dice que Dios los prefiere o calientes o fríos. Pero a los tibios los va a vomitar por su boca. Pero aquellos que están en la gran tribulación, si lo aceptan, se van a perder de eso de que Dios los vomite por su boca. En otras palabras, cuando usted le va a dar algo como por vomitar, usted hace así y le da fastidio. Entonces, ese día, el que no se arrepintió antes que el Señor viniera, o en la gran tribulación que se dejó cortar la cabeza, va a estar delante del trono de la gracia, en el juicio final. Entonces Dios los va a vomitar, como quien dice, uy, qué fastidio, no me gusta, uy. Entonces son lanzados al lago de fuego. Aprovechemos el amor de Dios ahora, porque va a venir la ira de Dios, va a venir en que ya Dios no va a tener misericordia. Y no sabemos cuándo va a ser. Y no solamente eso, que esperamos ese día del arrebatamiento, sino que también nos podemos morir antes que Él venga. Dios tenga misericordia de todos nosotros y de todos los que nos escuchan. Busque de Dios, lea la Biblia, vaya a una iglesia donde se predique y se practica la Biblia. No vaya solamente a una iglesia, a una religión, porque la religión no salva. No salva la religión. Es una relación con Cristo que usted debe de tener. Dios le continúe bendiciendo grandemente.